Bien, vamos entonces con la siguiente clase. Esta es la otra parte del video anterior, ¿sí? Como habíamos visto, era de la forma x cuadrada más bx igual a 0. Entonces tenemos ahora la siguiente ecuación. Como bien ustedes sabrán, pueden revisar, ¿cierto? Las propiedades en el fondo, ¿ya? En esta situación nosotros podríamos recurrir a los productos notables, o bien sabemos, las expresiones están elevadas al cuadrado. Por lo tanto, podríamos de alguna forma requerir el producto notable del cuadrado del binomio, ¿sí? Vamos resolviendo cada uno de ellos. Entonces, esta es una ecuación en la que debemos desarrollar cada uno de los cuadrados que tenemos aquí en las expresiones. Y obviamente después al final poder reducir los términos semejantes. Entonces, resolviendo cada uno de los cuadrados, resolvemos el primer cuadrado. Y esta es la ecuación en la que debemos desarrollar cada uno de los cuadrados que tenemos ahí y finalmente después reducir los términos semejantes. Entonces, el primer elemento, el primer miembro va a quedar elevado al cuadrado, luego va a ser 2 por el primero y el segundo, es decir, 2 por 4 nos da 8 por x, 8x. Y el último también tiene que estar elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y así sucesivamente con los demás cuadrados que tenemos ahí. Entonces nos va a quedar una expresión de esta forma, ¿sí? Continuar. En la cual podría volver un dato. Ya. En el proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos esta expresión, ¿cierto? Esta ecuación, en la cual nosotros tenemos que hallar los términos semejantes. ¿Cómo podemos hallar los términos semejantes? Bueno, en primera instancia, tenemos que seleccionar aquellos que tienen grado 2. En este caso, por ejemplo, tenemos x cuadrado y x cuadrado. Por lo tanto, como ellos están sumando, nos va a quedar, ¿cierto?, como 2x cuadrado. Y luego aquellos que tienen grado lineal o están elevadas elevadas al primer grado. En el fondo, por ejemplo, tenemos el 8x y el menos 6x. Por lo tanto, ellos entre sí se van a restar. Y por último, los términos independientes. Tenemos aquí el 16 y el 9, por lo tanto van a dar 25. Y así es como nos queda la expresión de este lado, ¿sí? Y la del otro lado queda tal cual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a cancelar aquellos términos que entre sí de un lado y el otro están iguales, ¿cierto? Están haciendo la misma operación. El 25 está sumando y al otro lado también. Entonces, si de alguna manera lo pasamos con su inverso aditivo, nos daría 0. Por lo tanto, podemos hacer el proceso de cancelación. Nos queda 0, por lo tanto nos va a quedar este binomio aquí. 2x cuadrado más 2x igual a x cuadrada más 10x. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Podemos pasar aquel que tiene, ¿cierto?, el grado 1, ¿cierto?, el término de grado 1, lo pasamos con su inverso aditivo y nos va a quedar menos 8x, porque como bien sabemos, 10 tiene el mayor valor absoluto. Entonces, por propiedad de mayor valor absoluto, el signo que va a tomar, ¿cierto?, va a ser del mayor. Por lo tanto, nos queda menos 8x. Entonces nos queda este binomio de 2x cuadrada menos 8x igual a x cuadrada. Finalmente, el x cuadrado, como está solita aquí, la podemos pasar del otro lado con su inverso aditivo y nos va a quedar, ¿cierto?, x cuadrado. Se van a restar entre sí y nos va a quedar la expresión como habíamos visto inicialmente en los videos anteriores. Entonces, como bien podemos ver, podemos extraer el factor común, como habíamos visto anteriormente, en la cual, ¿cierto?, el producto entre ambas, a por b, como habíamos visto, tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a tener las soluciones en que x tiene que ser igual a 0, o bien x menos 8 tiene que ser igual a 0. Si el 8 lo pasamos del otro lado con su inverso, nos va a quedar 8 positivo. Entonces, tenemos las soluciones, por un lado, x igual a 0, o x igual a 8. Bueno, tenemos la siguiente ecuación ahora. Esta ecuación, ¿cierto?, ya es racional, es una ecuación racional por un lado, ¿cierto?, es lineal, podríamos decirlo, ecuación lineal.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en este tipo de ecuación? Vamos a requerir del mínimo común múltiplo, en este caso de los denominadores de la ecuación. Entre 5 y 7 nosotros tenemos como mínimo común múltiplo el número 35. Entonces, para ello, nosotros vamos a multiplicar de alguna forma cada uno, ¿cierto?, de estos componentes que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar por 35. Como bien sabemos, entonces, si de alguna manera colocamos el 35 en esta primera expresión, podríamos simplificar. 35 sobre 5 nos daría 7, pero a su vez 7 está multiplicando al 3, y ese 3 a su vez está multiplicando a ese paréntesis que tenemos ahí. Entonces tenemos 35 sobre 5 nos da 7, y 7 por 3 nos da 21. Y el 21 entonces está multiplicando a esa expresión. Lo mismo va a pasar entonces, 35 va a pasar dividiendo al 7, nos va a dar 5, y el 5 lo va a multiplicar por 2, por lo tanto nos va a dar 10. 10 por la expresión que tenemos ahí, x cuadrado menos 70. Y finalmente, 35, ¿cierto?, va a multiplicar a la otra expresión que tenemos ahí. Entonces, vamos a obtener los siguientes resultados. Al hacer la multiplicación nos va a dar 21x cuadrado menos 105 menos 10x cuadrado más 700. Eso es lo que debería haberle dado a ustedes si están viendo el video. Así que los dejo para que ustedes lo resuelvan. 595 más 35x. ¿Ya? El mismo proceso anterior. Vamos a seleccionar aquellos términos que son semejantes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, tenemos aquellos, ¿cierto?, que tienen el grado 2. Nos queda 11x cuadrado y los términos independientes, que nos va a dar 595, ¿cierto?, positivo. Por el otro lado se mantiene. Como nosotros podemos observar en esta ecuación que tenemos aquí, nos damos cuenta que se puede hacer el proceso de cancelación porque ambos tienen el mismo signo. Entonces, si de alguna eventualmente ustedes hacen el proceso, les daría como resultado 0, por lo tanto podemos cancelar. Entonces, ¿qué nos queda? 11x cuadrado igual a 35x. Y por último, el 35x que está del otro lado lo podemos pasar con su inverso y nos va a quedar la expresión binomial que tenemos ahí. Entonces, para ello nosotros finalmente vamos a requerir de la factorización común, en la cual vamos a tener, ¿cierto?, nuestro término multiplicado por el binomio que tenemos ahí, ¿cierto?, igualado a 0. Entonces las soluciones que vamos a obtener van a ser, por un lado, un x que sea igual a 0, o bien la expresión que tenemos ahí igualada a 0. Por lo tanto, ustedes, si hacen el proceso, les debería dar 35 sobre 11, 35 onceavos. ¿Qué podemos observar como conclusión de acuerdo a este video? Que van a ver dos tipos de soluciones. La primera siempre va a ser 0 y la otra puede dar una solución real distinta, cualquiera.